el dilema de las elecciones en el Perú. Estamos prácticamente a horas de ir a votar en la primera vuelta en el marco de las elecciones generales 2026. Y acá hay dos posturas muy marcadas que por supuesto cada una es respetable y ambas son basadas en las encuestas. Como sabemos, ya no se puede publicar ningún sondeo ni ningún tipo de material de encuestas hasta el domingo 12 de abril. La última encuesta fue publicada por medios nacionales el último domingo y allí pudimos ver a la candidata Keiko Fujimori liderando la votación. Sin embargo, tengo que decir que hay mucha gente que no cree en las encuestas y con justa razón, con justa razón, porque tenemos que recordar que en las elecciones del 2021, en las cuales hubo el 30% de ausentismo, el mayor de la historia, este fue el último sondeo 7 días antes de las elecciones, donde finalmente Pedro Castillo logró alzarse con el primer lugar de forma sorprendente para todos, ya que el candidato cajamarquino no había aparecido en las encuestas ni siquiera de los últimos días. Ahora, hay mucha gente que dice, oye, pero las encuestas son en verdad una ciencia exacta, una ciencia casi perfecta que no puede equivocarse. Muchachos, estamos en el Perú. En el Perú todo, lamentablemente, todo es corrompible. Todos los medios tienen también una postura. Personalmente he trabajado en diversos medios de comunicación y sé que cada medio tiene sus propios intereses y hasta su propio candidato. Pero vamos con las posturas antes de indagar más en ese tema, porque son dos y son muy interesantes. La primera está basada en la credibilidad, obviamente, de las encuestas, donde hay un gran grupo de comunicadores y también personas en general de la sociedad civil que vienen indicando, o que vienen, mejor dicho, pidiendo que votemos por los candidatos que están apareciendo en las partes más altas de las encuestas. Según dicen, no tiene sentido votar por candidatos que no superarían la valla electoral. Y es que según explican, esto podría ser que más bien terminen favoreciendo a candidatos que están arriba y que mucha gente no quiere verlos nuevamente en el poder, como por ejemplo, hay que decirlo, Keiko Fujimori, Renovación Popular, Juntos por el Perú, entre otros partidos. Sin embargo, este raciocinio se basa en que las encuestas en el Perú son realmente verídicas y honestas sobre todo. Esta postura reafirma que votar por candidatos que no superarían esa valla no tiene sentido e incluso hablan de un voto perdido, es decir, de un voto que no serviría de nada a la larga en el conteo general. Y legalmente tienen razón. Este Congreso que se va determinó que prácticamente las elecciones generales 2026 les aseguren renovar a candidatos de esos partidos, es decir, les aseguren la reelección en muchos casos o la llegada de nuevos políticos que la verdad serían más de lo mismo. Y es que en el conteo general finalmente los que pasen la valla electoral no solo en la plancha presidencial, sino también en lo que es diputados y senadores, solo serán ellos los que finalmente copen el Congreso y obviamente en caso de los presidentes lleguen a la segunda vuelta. Lamentablemente en estas elecciones la cancha está repartida para que estos partidos mantengan el poder, se mantengan tanto en el Congreso y también obviamente desde el poder ejecutivo. Ahora, tiene mucho sentido analizar las elecciones desde ese punto de vista. Sin embargo, han aparecido en las últimas semanas denuncias de incluso candidatos políticos que afirman que algunas encuestadoras, no menciono cuáles, les habrían cobrado cierta cantidad de dinero para aparecer en los primeros lugares de los sondeos presidenciales. Eso, alimentado con el recuerdo de lo que fue los resultados de las elecciones 2021, obviamente que aumenta la incredibilidad en las encuestas. Y claro, muchas personas me van a decir que es, como decía hace rato, ¿no? Es una ciencia casi perfecta, la estadística no se equivoca. Incluso los que hemos llevado estadística en la universidad, sabemos que para la cantidad de votantes, la cantidad de millones del padrón electoral del Perú, la muestra de 1500 que toman algunas encuestadoras como Ipsos Perú o Datum, 1500 entre 1200, es una muestra perfecta para obtener la intención de voto a nivel nacional con un margen de error de más 2.5. Sin embargo, como dije al inicio, estamos en el Perú.
Estamos en el Perú y lamentablemente vivimos en una cultura de la corrupción. Así que fiarse de las encuestas al 100%, creo yo, no es lo más idóneo al momento de elegir autoridades. En tanto tenemos otra línea de pensamiento, ¿no? A la cual tengo que decir me sumo. Y es la línea de pensamiento en la cual uno tiene las encuestas, las analiza, las ve, las toma en cuenta, pero no necesariamente rige su voto a los números que aparecen allí, ya que como comunicador sé que los números también son manipulables y más en un país que ha sido considerado entre los más corruptos del mundo. Hay que tener en cuenta eso. Lamentablemente vivimos en un país donde las instituciones tienen el cáncer de la corrupción en casi todas sus bases. En ese sentido, la segunda línea de pensamiento al momento de elegir por quién votar me parece que va por simplemente analizar los planes de gobierno y determinar quién para ustedes es el mejor. Ahora, no hay candidato perfecto, no hay candidato perfecto, porque en lo que he podido analizar, todos los candidatos, si bien algunos no tienen sentencias o no tienen investigaciones, llevan en sus planchas presidenciales o llevan como postulantes al Senado o a diputados a personajes que realmente son negativos o al menos tienen tendencia a ser peligrosos. Pero más allá de eso, la mesa está puesta y hay que elegir uno. Y para mí, el principal foco para elegir es la observación de los planes de gobierno. Ahora existe la inteligencia artificial. Creo que la mayoría de personas, al menos miles de personas, ya sabemos utilizarla. O sea, puede adjuntar planes de gobierno y pedirle a la IA que los analice y que te diga cuáles son los realmente factibles. Porque también hay planes de gobiernos que son realmente utópicos, ¿no? Prometen el oro y el moro y la verdad que son proyectos muy difíciles de concretar, ya que el Perú cuenta con un presupuesto grande, pero no ilimitado. Así que tenemos esas dos propuestas en estas elecciones. Ya dependerá de cada uno por cuál se va, pero eso sí, hay que elegir uno de los dos caminos. O te vas por el camino de creer en las encuestas y basar tu voto en los números que han aparecido allí hasta el último domingo, o te vas por el camino de elegir al candidato cuyo plan de gobierno te ha convencido más. Gracias por escuchar este podcast y te aseguro que en los próximos días seguiré analizando la coyuntura social, política, económica del Perú. Gracias por seguirme.